Hola, bienvenidos. Seguiremos con la serie Down. Lo voy a recordar, Guayo. Quieres meterte donde no debes. Cuando salgas de esta acusación, puedes estar segura de que no te dejaré escapar. No acepto depósitos o policía. No soy almacén de objetos. Quieres pelear conmigo, ¿verdad? Ya basta de causar problemas, Wasu. ¿Quieres que haya una acusación más en tu contra? Tu padre ya no sabe dónde esconder su rostro. ¿Cómo pudiste ser tan ciego y loco como para querer secuestrar a una empleada y obligarla a ser tu esposa? Nunca pensé que fueras tan tonto y desesperado. Todo fue un plan de Guayo, me engañaron. ¿Qué tal si añadimos otro cargo de difamación contra un agente del gobierno? Sería perfecto para la larga lista de cargos que ya tienes. Wasu vuelve a casa. Guayo mira a Wasu y a su padre Wasupón, quienes lo miraron con una mezcla de ira y decepción. Sobre todo el hijo, que ya no tenía ningún interés en ocultar su verdadero rostro. Sin embargo, durante el interrogatorio, Guayo descubrió que Wasu no mencionó ni implicó a Kae, a quien Dean decidió liberar sin emprender acciones legales. Quizás Wasu todavía tenía la intención de utilizar a Kai de alguna manera en el futuro. Lon, después de terminar de dar mi declaración en la estación de policía, ¿puedo ir a ver a Rose? Por ahora no. Tienes que volver a la granja y actuar como si nada hubiera pasado. Aún no sabemos si además de Kai puede haber otros infiltrados. Celia pregunta por Dean y Rose. Diles que están en otra luna de miel. Está bien, lo diré. Y si la tía Chan o el tío Cla me preguntan por Kai, ¿qué debo decir? Dile que no sabes y que esperarán preguntarle a Dean cuando regrese. En este punto, la mejor opción sería que Dean y Rose se refugiaran en un lugar secreto, ocultándose de la familia enemiga, que estaba tratando de escapar de los cargos. Esto reduciría las posibilidades de juegos sucios para manipular la situación. Como el caso de Mondain contaba con pruebas y testigos, Bosupong aún pudo usar sus conexiones para asegurarse que su hijo no pasara la noche en la cárcel. En cuanto a los otros casos, donde las pruebas no eran tan contundentes, era probable que encontraran una manera de liberar a Wasu, a menos que surgiera un testigo clave, evidencia definitiva que pudiera corroborar a la familia Mata Hanakor. Entiendo, Monaen, gracias por protegerme hoy. Mientras estás aquí, me cuidaré bien. Cuídate también mientras esperas mi regreso. Rox le tocó gratitud la preocupación de su fiel amiga y agradeció su protección. Después de recibir la llamada de Monaen, quien informó que había regresado san y salvo a la granja, con la mente en paz, Rox pudo cerrar los ojos y descansar, sabiendo que las situaciones difíciles, al menos en parte, ya estaban resueltas. A pesar de que el asunto de Kae se había aclarado, la situación se había calmado, y a pesar de que había consolado a Dean para que se sintiera mejor, porque de repente se sintió incómoda. La razón llegó cuando por impulso abrió el chat de Dean y vio fotos perturbadores y un video que aún no había tenido la oportunidad de cuestionar. Parecía que el espíritu de la esposa número uno de Dean se había apoderado de ella nuevamente. Rose, ¿qué estás haciendo? No te acerques más, Dean. ¿Por qué no puedo abrazarte? Aléjate de mí, no te acerques. Dean miró a su amada, que parecía estar de mal humor y actuaba irritablemente, mientras la abrazaban por detrás, después de separarse para tomar una ducha y cambiarse de ropa. Dean no esperaba encontrarla así. Antes Rose parecía tranquila, consolándola suavemente, antes que se sintiera mejor y se olvidó de las dificultades recientes. Pero ¿qué pudo haber pasado en tan poco tiempo? Puedes seguir intentando convencerme, Dean. No me voy a rendir. ¿Por qué eres tan cruel conmigo? No estoy siendo cruel. Simplemente no quiero seguir los pasos de otros. ¿Qué estás diciendo? Incluso si fueran blancas, a ti Dean te gustó, ¿verdad? Te gustaba tenerla cerca. Temiendo que Dean no entendiera sus indirectas, Rose tomó el celular con la pantalla de teléfono y le mostró el chat. Allí estaban las fotos enviadas por Kai, acompañadas de un video. Dean vio el video hasta el final y cuando volvió a mirar a su amada, la miró con enojo, como si fuera capaz de acabar con ella con solo una mirada. Confío completamente en ti, pero en el video no pareces confiable en absoluto. ¿Puedo explicarlo? Entonces explícalo. Pero antes de empezar, debes saber que ya te delataste al decirme que no bebiste el café con la pastilla para dormir. Dijiste que lo tiraste. Eso significa que todas las imágenes y videos, tú estabas consciente y simplemente fingías estar dormida. En los próximos videos seguiremos con más spoilers. Si te gustó el video, por favor dale me gusta, también compártelo. Y no olviden suscribirse al canal. Cuídense mucho, bye bye.